A lo largo de los episodios hemos hablado de TCA, de relación con la comida, pero hoy he quedado con una compi, y yo creo que amiga, para hablar de uno de los menos conocidos y probablemente de los más invisibilizados, desde luego, que es el trastorno por atracón. Cuando os digo que es un lujo contar con ella, debéis creerme, porque la conozco desde hace muchos años y siempre la he conocido aprendiendo de ella. Así que hoy no va a ser menos y vamos a aprender mucho de lo que nos va a contar. Os doy más pistas, a ver si acertáis, aunque bueno, el título ya lo habéis visto, siempre os hago la misma tontería y luego total que el título está. Pero dejadme así un poco hacer como de maga. Es psicóloga y además es directora de un centro de psicología, nutrición y pedagogía que lleva su nombre. Además de muchísimos cursos, másteres, posgrados que lleva a sus espaldas, podéis encontrarla en redes divulgando sobre psicología y también podéis leerla en su libro, que os lo enseño, Cuida de ti. Es una auténtica joya, fue lanzado en abril de 2021. Así que ya lo has adivinado, ella es Cristina Andrades. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Gracias, pues yo súper agradecida de estar aquí y nerviosita, como siempre. Prevenida, por si acaso. Siempre prevenida, nunca imprevenida. Bueno, Cristina, pues vamos a ver si con esto te relajas un poco, porque eres una mujer a la que admiro muchísimo. No sé si te lo he dicho alguna vez abiertamente, pero te admiro mucho y te miro mucho porque me parece que eres una persona muy inquieta, que no te conformas con lo establecido, que sigues estudiando, que sigues transformándote. La lista de las cosas que has podido estudiar es interminable. Desde luego, si miras su web seguro que hay mil cosas que no ha dicho. Pero cuéntanos un poco cómo llegas a donde estás ahora y cómo ha sido un poco tu trayectoria profesional. Pues yo llegué gracias a una asociación, Gabriela, porque realmente en las carreras de psicología las alteraciones alimentarias se ven muy poquito, pues los típicos patrones y estereotipos de anorexia y bulimia y ya está. Mm, Pero me llamaba muchísimo la atención y empecé la asociación Adaner, que seguro que la habéis escuchado porque estaba por toda España. mm, Empecé de voluntaria, me quedé de voluntaria por esa afán de aprender que siempre tengo y de ecoterapeuta, nunca quise llevar ningún grupo principal, yo quería empaparme de Beatriz, que se llamaba la psicóloga con la que yo estaba, y ahí me empezó a apasionar todo este mundo y poquito a poquito fui tornando al camino más del trabajo en psiconutrición, de trabajar con profesionales de la nutrición y alejarme de esos trastornos alimentarios tan típicos y acercarme a lo que mm. por aquellos entonces no tenía ni nombre, que era Ya. el trastorno de atracones, ¿no? Que ni estaba en la DSM, era un objeto de estudio futuro, pero ni siquiera tenía un diagnóstico en DSM y eran personas que estaban como deambulando sin un diagnóstico real y no es que la importancia sea el diagnóstico, sino que a veces el diagnóstico me quita, el que no haya diagnóstico me quita la opción de tratamiento. Claro. Entonces ya me fui encaminando ahí y ahí ha ido dirigida la carrera hasta ahora. Yo creo que ya no me salgo porque ya son tantos años y ya me quedo aquí para siempre, pero así empecé. Bueno, pero haciendo una gran labor, porque, claro, es que estamos ahora hablando de cosas que yo creo que muchos profesionales tenéis la intuición, ¿no? En la práctica habitual con pacientes o clientes, no sé cómo te gusta llamar a las personas que acuden a ti, pero había una intuición. O sea, no somos tan viejas, o sea, quiere decir que esto es como de ayer, o sea, hace, no sé, 10, 12, 13 Sí, años. bueno, 10 años aproximadamente. Había esa intuición, ¿no? Que había algo más detrás, ¿no? De que no todo era anorexia y bulimia. Sobre todo al darnos cuenta, yo siempre cuento además la misma experiencia y en los cursos, etcétera, también lo cuento, de que yo cuando empecé a trabajar con nutricionistas, yo trabajaba acompañando a personas que tenían obesidad, que en aquel momento, ese concepto que también hablas con otras compañeras en otros podcasts de fuerza de voluntad, de Sí. motivación, era lo que se trabajaba y era lo que nos enseñaban a trabajar. Es decir, hemos tenido que deformarnos nosotras y volver a aprender para poder acompañar de verdad como las personas necesitan. Y poquito a poquito te vas dando cuenta que en ese saco se metían a personas que también tenían una alteración de la conducta alimentaria, que no era un problema de fuerza de Ujú, voluntad ni de ujú. estética, ni mucho menos, sino que había una alteración alimentaria como las demás, con la Claro. distorsión perceptiva, aunque no fuera hacia la delgadez, con el mismo rechazo a nuestro cuerpo, y ahí poquito a poco pues vas acercándote y por suerte la investigación científica también ha ido un poco acompañando a ese trabajo que hemos hecho los que estamos en las consultas. Claro, y esas hipótesis que se han formulado que dan el respaldo científico a la intuición, entre comillas, bueno, intuición que se ve más claro que el agua, ¿no? Cuando estás ahí uno a uno, pero bueno, pues es que al final por eso me interesa muchísimo ir al grano y empezar a ir poco a poco diseccionando todo el universo del trastorno por atracón y lo que muchas veces vemos en redes sociales. Porque hay
hay algo que a mí, por ejemplo, esa es una de mis intuiciones como nutricionista, no como psicóloga, y que hablas mucho en tu libro Cuida de ti, que por cierto os lo súper recomiendo, me parece una lectura imprescindible y me encantan las ilustraciones, por cierto. Ay, es que Victoria. Mira, las que están aquí detrás mías también son de ella. Tengo todo el centro. Es, Bueno. es un libro precioso, precioso, pero bueno, a lo que íbamos. En el libro tratas de esto y me gustaría que nos lo explicaras. ¿Cómo afecta en ese primer momento la relación que tenemos con nosotras mismas, con nosotros mismos, cómo salta a la relación con la comida? Porque muchas veces se refleja así en la relación con la comida. La mayoría realmente, pero es que si lo pensamos, al final la alimentación es una parte más de nuestra vida. Igual que si yo tengo pues un periodo de muchísimo estrés o con muchísimo de regulación emocional o algo me está pasando y yo probablemente no sea capaz de mantener mi mismo ritmo o productividad en el trabajo, no puedo pretender mantener mi misma organización a nivel alimentario. Eso sin contar que haya ninguna ingesta emocional ni atracones. Estoy Mm. hablando de un patrón de ingesta normalizada ya afecta a la relación con la comida. Imaginemos cuando en mis vulnerabilidades hay pues una falta de recursos de gestión emocional o eso que llamamos de regulación o simplemente a lo largo de mi vida he ido aprendiendo o he ido asociando ese refuerzo que me transmite la comida como mi único momento de calma. Si yo estoy totalmente desbarajustada, inevitablemente voy a tirar hacia ahí. El problema es que a veces nos hemos centrado en el tratamiento de la comida olvidándonos que ese no es el problema, este es mi recurso, o sea, no me lo quites que me quedo sin nada. Qué Ayúdame importante. con lo que me está pasando, porque si no, pues el barco se va completamente a la deriva. Entonces, para mí, son unidos y cuando una persona de las que acompañamos en consulta me está contando que ha tenido pues una quincena totalmente horrible por circunstancias personales, no es que no vaya a interesarme por la comida, es que no me preocupa, porque probablemente doy por hecho que se habrá desregulado con la comida, pero es que es lo más lógico que podemos esperar. Pero qué importante tener esa visión porque cambia desde dónde lo miras, ¿no? O sea, es como nos han educado, yo creo, a los sanitarios en general a fijarnos en la punta del iceberg, que es esa conducta alimentaria, ¿no? Eso, pero ¿y por qué? ¿Por qué haces esto y no lo que deberías estar haciendo, ¿no? Si ya sabes lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer, pero debajo de todo eso, el problema no es con la comida, se refleja con la comida, pero no es con la comida. O sea, no es cuestión de saber, es cuestión de lo que dices tú, ¿no? O sea, más herramientas, necesito más herramientas. Claro, si fueran conductas de mayor gravedad, como que se ve distinto, porque si vemos en psicología a lo mejor conductas de daño o cuando hay algún tipo de síntoma como de mayor gravedad, para mí todo es grave si a la persona le Mm. está haciendo sufrir, ¿eh? Pero digo, mayor gravedad de que la vida esté en peligro de alguna manera. Ahí rápidamente no solo vemos el síntoma, que obviamente hay que frenarlo, pero también nos preocupa, bueno, esta persona, ¿qué le está llevando a hacerse daño de esta manera? Y nos vamos a la parte de debajo. Pues lo mismo ocurre también con la comida. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que al final los tratamientos, Gabriela, justo por eso que decimos de que es algo relativamente en pañales, y además si vemos la evidencia científica, los tratamientos para atracones han ido derivando del tratamiento de bulimia principalmente. Al final, en los TCA más clásicos, que es como yo lo suelo llamar, muchas veces se ha centrado los tratamientos en la recuperación ponderal nutricional. Entonces Sí, no importaba lo que había debajo. sí. Si eso lo trasladamos a los atracones o a la ingesta compulsiva, pues nos hemos centrado en el síntoma y no nos ha importado lo que hay debajo. Por suerte eso ya cada vez está cambiando porque la Qué verdad bien. es que en estos últimos años ha habido muchos cambios de protocolos, afortunadamente, y ya se están dividiendo entre cada tipo de patrón de conducta, pero hasta ahora era lo que hacíamos. ¿Qué peligros o qué riesgos tiene centrarnos en la estética o en el cliché, digamos, del peso de cada trastorno de conducta alimentaria? ¿No? Porque yo creo que en el imaginario colectivo está anorexia, es una chica joven, muy delgada. En la bulimia, ahí tenemos un poco más de lío. Y en el trastorno por atracón, automáticamente nos estamos imaginando una persona gorda. Sí, sí, absolutamente, ¿eh? Pensando además que cuando mejoren los atracones va a perder peso porque no nos importa cómo está esa persona, solo nos importa que esté delgada. Eso, Entraremos ahí más adelante. eso siempre de esa manera. El peligro de eso es, pues, además en uno de los podcasts lo hablaba con Laura, creo que fue, que perdemos la noción del tratamiento en sí. O sea, que muchas personas se quedan sin un tratamiento que necesitan por no ser vistas adecuadamente por el estereotipo de su cuerpo o lo que su cuerpo determina. Realmente, si vemos la realidad en consulta y lo que a mí, por ejemplo, la experiencia, y después es verdad que si vemos la tipatología de los trastornos de la conducta alimentaria también lo dice así, hay mucha migración diagnóstica. Yo creo que ahora mismo de las personas que yo he acompañado son muy poquitas las que solamente han tenido atracones y ya está, y no han pasado anteriormente
o han pasado después en el futuro por patrón de mayor restricción o incluso de alguna conducta de purga. Es decir, al final la estética es mi cuerpo va manifestando lo que quiera que sea de lo que voy comiendo y de cómo va funcionando, que no es solo lo que voy comiendo, pero lo que a mí me está pasando es lo que realmente es importante. Es verdad que el estereotipo está de que una persona gorda es una persona que come mucho y por tanto que tiene atracones. Otro error, que tener atracones no es comer mucho. Pero ahí andamos intentando romper todo eso. Yo creo que también ahí ha ayudado bastante o va un poco de la mano del enfoque de salud en todas las tallas, diversidad corporal, aceptar que los mismos hábitos en dos personas se pueden manifestar con corporalidades totalmente diferentes. Y es algo que es tan de cajón de madera de pino, porque tú te sientas en una playa ahora que acaba de acabar el verano y ves cuerpos de todos los colores, de todos los tipos, a algunos les faltan una parte, a otros tienen más de una parte, yo que sé, tienes de todo, todo lo que te puedas imaginar, pero luego cuando nos vamos a lo que tenemos, lo que nos imaginamos, eso lo borramos, ¿no? Esa diversidad corporal no existe y lo tenemos a simple vista, es que no hace falta más que pasear por la calle o sentarte en una estación de tren. ves diversidad corporal por todos los lados y yo creo que ahí un poco, yo creo que se retroalimenta, no me gusta pensar. Claro, también el bombardeo, el bombardeo que nos dan con un tipo de cuerpo específico como válido, ¿no? Ya no es solo porque a lo mejor vemos la diversidad corporal, pero la vemos. Nadie nos está haciendo ningún juicio de valor de cómo son esas personas. Pero si valoramos a nivel de ahora las redes, pero antes de las redes, pues las revistas, que nosotros éramos de revistas todavía de jovencitas, Total. la publicidad, las películas, las series, o incluso los propios comentarios entre la población general, el validar un tipo de cuerpo específico es lo que al final nos ha ido cejando durante mucho tiempo, como que un cuerpo específico es sano, válido y el que puede producir y el que puede funcionar bien. Y qué equivocados estábamos, ¿verdad? Estábamos muy equivocados. Vamos a definir, nos vas a ayudar a entender bien dos conceptos muy importantes que habitualmente se confunden entre ellos, o por lo menos esa es la sensación que me da cuando hablamos entre nosotros y nosotras y en redes sociales muchísimo. Una cosa es la ingesta emocional y otra cosa es propiamente un atracón, ¿no? Porque muchas veces dices, es que me da un atracón, ¿no? O controla el hambre emocional, o es que esto ha sido comer emocional, o ¿qué es primero la ingesta emocional y qué es el atracón? O como quieras, empieza por lo que prefieras. Yo empiezo siempre por la ingesta emocional porque como la tenemos todos, pues ya ahí acabamos antes. La ingesta emocional realmente es que todos las vivimos cada día, o sea, romper la relación de las emociones con la comida, romper cómo nos hace sentir la comida o lo que compartimos alrededor de la comida sería algo imposible de hacer. El problema es que muchas personas consideran que como estoy comiendo no solo por la necesidad fisiológica del hambre, sino por otros motivos, ya es una ingesta que yo tengo que modificar o cambiar. Pero normalmente eso viene muy arraigado por la idea de voy a engordar y esto yo no me lo puedo permitir. Si de verdad somos capaces de disfrutar de la comida con todo nuestro sentido, de saber que me puede apetecer algo, aunque no tenga hambre de aquí, simplemente por el hecho de que lo he olido y me huele súper bien. Yo venía por aquí, siempre cruzo con una panadería y a mí, ¿qué quieres que te diga? Aunque haya desayunado, yo me comería otra tostada de pan por el simple hecho del olor. Cuando yo hago eso de forma pues, consciente, soy capaz de elegir qué día me apetece y qué día no, qué día puedo comérmelo y qué día no, no se convierte en algo que sea disfuncional para mí, eso es una ingesta emocional totalmente sana. No es que toda la ingesta emocional sea totalmente sana, yo ahí sí que haría un matiz, a lo mejor aquí se me echa un poco encima a alguien, pero Bueno, es tu opinión quitaría profesional. un poco el matiz, porque es cierto que hay personas que sin llegar a tener un patrón de ingesta compulsiva o atracones, hacen uso de la ingesta emocional sin tener esa capacidad de disfrute o de poder decidir si ahora quizás es el momento. Pues a lo mejor yo tengo consulta a las 10, pues en comerme la tostada a las 10 menos 10, en 10 minutos no es la mejor de las opciones, puedo posponerlo. Eso ya para mí se convierte en algo que hay que trabajar, que hay que ver qué está pasando para que esa persona necesite satisfacer rápidamente esa necesidad de comer que ha aparecido en ella o en él. Que normalmente la experiencia nos va diciendo, y la evidencia científica también, que normalmente suele estar relacionado con que haya habido patrones de dieta, restricción anteriormente. No es tampoco un atracón, pero sí es que de alguna manera afecta a mi día a día, ¿no? Si esa ingesta emocional o esa relación mía con la comida a través de mis emociones me va llevando a que afecte a mi día a día o que incluso interrumpa alguna de las cosas que yo debería hacer o que incluso no disfrute, sin necesidad de ser un atracón. A mí me parece que ese punto, el de ¿lo has disfrutado? Creo que es muy importante. Disfrute, disfrute. O sea, con cosas que disfrutas. O sea, esa tostada que acabas de engullir o ese croissant que ni te has dado cuenta que te has comido porque lo has olido, te ha apetecido. ¿Lo has disfrutado? ¿Le has dado su espacio? ¿Lo has masticado? ¿Lo has saboreado? ¿Has dicho qué buena mantequilla? ¿No? O sea, lo has
O sea, es como que lo has absorbido con todos tus sentidos, ¿no? ¿Lo has hecho tuyo o no? Ahí hay veces que... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo eso en consulta también lo veo un montón. Y luego también depende de la relación que tú tengas con la comida, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que ha estado toda la vida o tiene muy metido hasta el tuétano, tema cultura de dieta, normas alimentarias, esa parte intuitiva y esa parte de Sí, honrar, ¿no? Como dice la alimentación intuitiva, ese hambre y respetar la saciedad, necesita un poquito de acompañamiento y trabajo muchas claro, veces. es que hay que romper muchísimas creencias, muchísimas ideas que tenemos sobre cómo ese alimento me está haciendo sentir o el simple hecho de que esto que estoy haciendo está bien o está mal. Esa Mm, dicotomía de juicio de valor ya es suficiente. Entonces, antes de poder introducir esa alimentación intuitiva que tan necesaria es y que vamos viendo que también le hace también a las personas que acompañamos, necesitamos romper todos esos patrones y volver a construir de nuevo. Lo que ocurre es que muchísimas veces eso está tan instaurado en nosotros, personas que llevan años y años y años haciendo dietas o creyendo que eso es lo que tienen que hacer, que esto lleva muchísimo esfuerzo, tanto en consulta como el esfuerzo fuera, el que las personas alrededor, el poder comer delante de los demás, el poder permitirme sin que me bombardee esa vocecita que tenemos aquí, ¿no? De ese recuerdo que queda de todas las veces que me dije que no podía claro. comerlo, el convivir con esas voces, porque no podemos eliminarlas, a veces tenemos que convivir con ese mensaje hasta que soy capaz de escucharme, es un esfuerzo grande. Y los mensajes sociales, ¿eh? Porque tienes tu pepito grillo interior, ¿no? Tu vocecita, ese demonio de cultura de dieta diciéndote lo que no puedes y que eres una floja y tal, pero muchas veces se refuerza con lo que socialmente recibes. O sea, cuántas personas que están haciendo un trabajo de aceptación corporal, de liberación de la comida, de dar, o sea, de cederse ese espacio de autocuidado, de repente van a una consulta médica y les dice, oye, que tienes que adelgazar, ¿eh? Te lo digo por tu salud, que tienes un IMC de 27. Y dices, me acabas de tirar por tierra, o sea, como el castillo en la orillita que viene la ola, pues igual. O a veces las relaciones, ¿no? Con la familia, eso supongo que lo trabajarás mucho, ¿no? Es esa figura materna muchas veces o otras figuras del entorno de la persona, cómo pueden afectarle. Claro, para nosotros es imprescindible hacer, aparte de la línea de vida que hacemos casi todos los profesionales de la psicología, hacer esa línea de vida también acompañada de los mensajes que yo he recibido sobre mi cuerpo y sobre lo que puedo o no puedo comer a lo largo de mi vida. Y de dónde vienen, pero no solo de dónde vienen, de mamá o de papá o de mi entorno, ¿no? De mi familia de Mm, origen, sino también de dónde viene la que recibieron ellos. Porque probablemente ellos actuaron así conmigo porque recibieron un claro. tipo de educación específico. Que por suerte, a ver si los que vamos viniendo ahora vamos cambiando. Porque, por ejemplo, la alimentación intuitiva es tan interesante incorporar desde muy pequeñitos para que aprendan esa relación con la comida ya más de adulto, para que venga sanada desde muy chiquinino, para que sepan relacionarse, que ahí vamos. Lo que pasa es que es una lucha, porque con los peques también hay un debate increíble. Nosotros acompañamos a muchas familias de qué le puedo dar, qué no le puedo dar, es que el azúcar es mala, pero si me hablas de alimentación intuitiva tengo que enseñarle también a convivir en un entorno en el que estos productos los hay. No puedo hacer una restricción absoluta. Es un tema. Es complicado. Yo creo que, mira, justo estoy leyendo un libro, es en inglés, que es una pena que muchos de los recursos de alimentación intuitiva estén en inglés porque limita mucho para muchas personas el poder seguir aprendiendo. Pero si a alguien le interesa, se llama How to Raise an Intuitive Eater y es de una pediatra enfocada en todo esto y explica desde la evidencia científica cómo, bueno, pues a modo de pa' ti, pa' mí, o sea, no es para profesionales, pero cómo, pues eso, pues cómo criar a A un lo que comedor intuitivo, ¿no? Sería en castellano. Y ella insiste mucho en la idea de que el foco no son los niños, el claro, foco somos nosotros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ese trabajo da por saco. Porque claro, que me tengo que deconstruir yo para que mi hijo tenga una buena relación con la comida. Bingo. al final nosotros somos las que se lo servimos, las que lo ofrecemos, las que vamos a comprar, las que ponemos las normas, entre comillas. Exacto. Bueno, y ella habla mucho de una cosa que a mí me parece fundamental. Yo, bueno, mis niños son pequeños todavía, pero se dan cuenta del entorno y es que hay que darle la misma importancia a lo que decimos y a lo que no estamos diciendo, ¿sabes? O de cómo hablamos de otras personas. O sea, es que es un cambio de dentro hacia afuera. O sea, Enorme, dices, pero todo esto para que mi hijo yo qué sé, que coma verduras. Pues sí. Igual, al final, tampoco come verduras.
Y para que a lo mejor también tenga una relación más sana con él mismo, con su Exacto. cuerpo, con los demás, porque esta mañana mismo yo estaba justo hablando con mi marido y digo que unos dibujitos que había visto Martín el día anterior, digo, que son completamente gordofóbicos, que hacen comentarios a cada segundo y los está viendo un niño de casi 3 años y está recibiendo ya ese mensaje. Si no estamos atentos, a lo mejor no somos sensibles a esto que estamos viendo, pues yo ni me di cuenta y sigue viendo ese tipo de discursos y después en su vida adulta lo va a tener muy presente, obviamente. Totalmente, totalmente. Yo siempre, o sea, mi hijo tiene un hemangioma, que es como como le llaman, una fresa enorme en la pierna. Se le irá o no, no sé. Pero te juro que pienso muchas veces, ¿cuándo será el día que alguien le diga que eso es feo o que es diferente? ¿Cuándo llegará ese día? Porque va a llegar, ¿sabes? O Probablemente. sea, esa parte como de... Entonces, me hace mucho replantearme mucho cuando queremos que nuestros hijos sean saludables, en qué nos estamos fijando solo, ¿sabes? O sea, nos estamos fijando solo en que mi hijo, bueno, pues coma cosas nutritivas, que se relacione de buena manera con las chuches, con los chetos, o realmente estoy intentando crear un humano saludable en todos los sentidos, ¿sabes? ¿A qué le estoy dando más importancia? De forma integral. ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo ¿Cómo lo que ves tú como madre? a mí como madre creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer diariamente por intentar hacerlo de forma integral. O yo, a mí me pasa. Yo a veces me tengo que recordar el todo, lo que hay en la educación de ellos, ¿no? Que son muy pequeños y el que a veces nos focalizamos. Yo he tenido una época, obviamente, porque acabo de pasar la época de rechazo de todo aquello que tenía antes. Del no. He tenido una época en la que estaba muy focalizada en la relación suya con la alimentación también, porque inevitablemente somos más sensibles a todo eso. Pero poquito a poquito me voy dando cuenta de la importancia, ahora estoy con las emociones. Al final yo creo que ellos también con su crecimiento, él ahora está empezando a reconocer emociones, pues estamos educando en emociones todo lo que podemos. Creo que poquito a poquito vamos construyendo, quizás dejándonos llevar también por las necesidades que ellos nos van mostrando, pero es un esfuerzo diario que tenemos que hacer como padres de estar presentes. Al final hay un entrenamiento en mindfulness cada día, estar con ellos. Entonces, cada 5 segundos. Porque hay un esfuerzo por estar presente, por escuchar, por estar atenta a cómo responde a cada cosa, que si no, no nos damos cuenta de lo que están viviendo o esa reflexión que tú has hecho, ¿no? De cuándo será el momento, de estar atenta, de cuándo puede ser el momento que alguien le diga algo, que él mismo se dé cuenta que quizás eso no lo O que tiene no sepa encajar, ¿no? los demás, exactamente. Es un Y esfuerzo. ahora, retomándolo de donde lo hemos dejado, con esto que estamos diciendo, se me viene a la cabeza cómo puede afectar esa infancia en la ingesta emocional o en el desarrollo de un TCA. Es una pregunta un poco reduccionista, ¿eh? Pero bueno, yo sé No, que nos puedes hacer un resumen. por suerte se puede responder porque hay una respuesta sencilla, no es tan sencillo. En Hmm. la realidad, cada persona de forma individual tiene sus matices, pero a nivel genérico es sencilla. Y sobre todo es que yo creo que ahí se ve mucho más relación en población general con la ingesta emocional que con los atracones. Es verdad que Ujú. los atracones, como en un trastorno de la conducta alimentaria, hay una serie de factores que influyen, pero en población general que no tenga ningún TCA, con la ingesta emocional se ve mucho, porque si yo he tenido restricción, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos en consulta, y esto vosotras más que nosotras las psicólogas? Nunca ha comido nada de chuche, pero es que va a los cumpleaños y vomita, del que se pone hasta arriba, Y la del que no ansiedad puede que le parar da. de comer, o sea, vomitar no de purga, vomitar de físicamente el malestar. Hmm. O se pone enfermo con la tripa porque no puede, no sabe frenar, porque no sabe cuándo va a volver a comer ese alimento. Ahí, ese refuerzo que se da con la alimentación desde muy pequeño es lo que al final puede ir creando de que la ingesta emocional sea algo que necesita un poco de atención, como decíamos antes, que no sea esa ingesta emocional que todos podemos tener de disfrute y perfectamente sana, sino que necesite un poco de atención. Por eso la importancia de poder relacionarlo con todo tipo de alimentos desde bien pequeño, no únicamente con los que son sanos y los que rigurosamente nos nutren de una manera específica, sino con todo tipo de alimentos. Pero a veces es difícil la ejecución. Es muy difícil. Yo, o sea, quiero decir, yo creo, em, hace poco se abrió un debate en redes sociales que decía un poco como, ¿y qué hago con esos alimentos que son insanos? ¿Se los ofrezco o no se los ofrezco? Porque si no se los ofrezco, estoy haciendo una restricción, ¿no? Y aumento las probabilidades de que mi hijo no tenga esa parte intuitiva de comer y por lo tanto más adelante no se relacione de manera saludable y se sienta en control con la comida. Porque es lo que vemos en consulta, ¿no? Adultos que dicen, yo es que no puedo tener este alimento en casa porque no sé comer solo una onza de chocolate, Como no casi sé comer solo, yo qué sé, un trozo de pan, ¿no? No puedo comer sin pan. Este tipo de cosas como no puedo vivir sin ello, no puedo renunciar. Pero a la vez
dices, en la otra cara de la moneda, cómo en un niño que no tiene el desarrollo suficiente como para entender y tomar decisiones a medio plazo, ¿cómo se lo inculco si no es desde la prohibición? Claro, a mí me parece todo un reto, ¿eh? Y estoy en ello a nivel personal y profesional. Creo que ahora te Yo comento también, ¿eh? Si a te nivel sirve. a nivel personal que profesional. Es todo un reto, pero a mí me funciona, a nivel personal te respondo, ¿eh? A mí me funciona muchísimo la misma coherencia que puedo usar conmigo. Quiero decirte, yo puedo conocer cuánto de nutritivo son unos alimentos u otros y qué puedo necesitar en cada momento o cómo le puedo hacer sentir a mi cuerpo. Intento usar esa misma coherencia con él, sabiendo también que esa posición de la que estamos hablando, Gabriela, al final nosotros podemos tener más o menos, voy a decir la palabra control, pero la gestión de lo que estamos llevando a casa o de lo que nos llevamos a casa, ¿no? Teniendo conciencia de lo que puedo tener en casa, de cómo lo puedo ofrecer, de que esté disponible, pero no para evitar también, es que es difícil, para evitar también esa Muy restricción complicado. constante. Es como una fina línea muy chiquinina. Yo hasta ahora siento que lo he podido conseguir con él, pero no sé cuánto me va a durar, porque también es muy pequeño, pero ha sido como una línea muy finita entre que esté ahí, que si yo un día me voy a comer X galleta y yo las tengo en la mesa, voy a ser coherente. Si a haber X galleta en su plato, también puede haber una galleta. Estoy hablando de una galleta. Puede haber una galleta. Pues probablemente pues, le partiré un trozo, un tamaño adecuado a su edad. Y a mí me ha ocurrido, yo eso era una incrédula total. Cuando empecé a trabajar en alimentación intuitiva y a leer y a informarme y a entender todo esto, yo decía, esto no va a ocurrir jamás. Hasta que ha ocurrido, hasta que puede tener en el plato su tostada con un aguacate, que es lo que él desayuna cada día, le chifla eso, media galleta y a veces ignora la galleta. Es un salto de fe. Yo te Sí, iba a poner, yo fíjate qué curioso, te iba a poner el mismo ejemplo, porque, bueno, mis hijos son más pequeños que el tuyo, pero ya comen de todo, digamos, o sea, ya tienen luz verde casi para cualquier cosa, menos para cosas que sean fácilmente, que se atraganten fácilmente, ¿no? Y yo también o sea, me sorprendí a mí misma cuestionando mi propio, o sea, tus mi propia conocimientos. posición profesional. Sí. Por eso te digo que te hablo a nivel personal porque no soy capaz de... La madre Gaby le decía a la Gaby nutricionista, diciendo, tú estás flipando, o sea, tú me estás diciendo que yo les voy a poner, porque les hago como unas tortitas de avena y plátano, pues eso, de estas de súper nutritivas, todo lo súper Pinterest, no sé cómo decirte. Y, bueno, pues mi marido desayuna galletas porque le gustan galletas y ya tiene 34 años y él toma sus propias decisiones y que haga lo que quiera, ¿no? Y entonces, claro, le ven desayunar al galletas y por supuesto ya sabes que eso es automático, te piden. Lo que tú estás comiendo te piden. O sea, si todas las mañanas no me piden un sorbo de mi café, no me la piden ni una. O sea, es imposible, eso claro, no les doy. Y entonces lo que hago es ponérselo junto. Les sirvo un cuarto de galleta, una proporción adecuada, eh, y las tortitas. Pues sorpresa, sorpresa. Sí, sí, es... Hay días que no, muchos días no tocan la galleta, muchos días se comen las dos cosas, pero al final no, ellos no saben, no tiene ese halo de prohibición esa galleta. Ellos no saben lo que me hace sentir a mí esa galleta, ¿sabes? Porque yo también estoy atravesada por cultura de dieta, por todo lo que he aprendido, etc, etc. Pero sí. Y luego eso, que hay mucho desaprendizaje, yo creo, adulto, tiene que Claro, haber. pero al final si nosotros como adultos nos hemos informado y formado, tenemos conocimiento sobre lo nutritivo, ya a mí me gusta hablar de lo nutritivo, Mm. no que son los alimentos y no lo no sano que no son, lo que solemos consumir. Ahí, además, Juan York hace poco ha hablado mucho sobre esto, sobre la responsabilidad a la hora de mostrar con los niños determinados productos o alimentos. Al final, nosotros como adultos, como tú dices, tenemos la responsabilidad de cómo ofrecerlo. La línea, como te digo, es súper fina, pero uso mis propios conocimientos. Es decir, lo que yo no me puedo ofrecer a mí misma, lo que quizás yo no consumo en determinados excesos, soy capaz de saber en qué momento lo llevo o no lo llevo a esa mesa, al final ellos están nutriéndose de todo esto también. Sí, y yo creo que lo que realmente no les debemos poner en el plato, siguiendo la analogía, es, bueno, aparte de todos estos comentarios que decías antes sobre el cuerpo ajeno, sobre, ¿sabes?, estímulos que puedan tener, que puedan hacerles conscientes de que el cuerpo importa y todo esto, eh, no ponerles la coletilla esa, ¿no? Bueno, hoy pizza porque es viernes, ¿eh? Pero claro, eso es lo más importante. Igual nos estamos yendo a la perfección de decir, bueno, pero si les doy, no les doy. Pues igual casi más importante, no sé qué opinas tú como profesional que eres, igual es más importante para su relación con la comida esos comentarios, Totalmente. no el cuarto de galleta o los gusanitos que le puedas dar a la tarde.
Totalmente. Es que al final eso es lo que va creando las asociaciones, ¿no? Si hoy es pizza porque es viernes, la pizza es algo que no puedo consumir en ningún otro momento y es Exacto. algo que hoy viernes lo consumo porque es especial y esto es más rico, más divertido, más apetecible. Y Sí, es lo vemos todos juntos viendo una peli en el salón, es el momento que estoy con la Mai y con el Aitá, ¿no? Es como un momento familiar, ya lo estás embadurnando de... pues de todo lo que después nos refuerza cuando somos adultos. Ahí es donde te decía que esa parte de chiquinino sí que vamos creando asociaciones que normalmente vienen movidas también por restricción, que son las que después en adultos pueden hacer que esa ingesta emocional necesite de un poco de atención, no tanto de los atracones, porque para los atracones, como un TCA que es, al final tienen que ocurrir como muchas más cosas alrededor, pero sí esa ingesta emocional que necesite atención. Vale, entonces hemos entendido lo que es ingesta emocional, hemos hecho un repaso desde el nacimiento con los niños, cómo podemos, pues eso, no llegar a esa ingesta emocional, como tú dices, esa parte de cuando es disfuncional, cuando no necesita acompañamiento y es un motivo de consulta, ¿no? Pero ¿qué es el atracón? ¿Cómo se definiría el atracón? El atracón, la definición es un poco desastrosa. ¿Cómo nos explicarías tú qué es un Entre tú y atracón? yo, claro, yo te puedo explicar lo que es un atracón. Para mí, cada vez que una persona nos dice o me dice que es como una gran cantidad de comida, más de lo que habitualmente come o que pierde la noción de lo que está comiendo, que se da cuenta de lo que ha comido cuando encuentra los paquetes ahí encima y la velocidad, ¿no? La rapidez con la que lo consume, el dolor de tripa que lo acompaña, para mí eso ya es un atracón. Vale. Porque luego yo he oído hablar de otro concepto que es atracón subjetivo. Mm. Eso es lo que denominamos, sobre todo eso aparece mucho más en anorexia y en bulimia, lo que denominamos cuando hay la sensación de que he tenido un atracón, pero Mm, a lo mejor me he comido 2 donuts, vale. que viene normalmente o se encuentra mayormente en personas que tienen más el perfil más restrictivo, y de ahí, ¿no? El hecho incumpliendo es que he tenido un atracón, pero 2 o incluso uno, ¿no? Mi sensación es mi sensación subjetiva de haber tenido un atracón, pero la realidad es que no hay un atracón como tal. No hay una Y conducta de daño. Al final, si vemos el atracón como conducta de daño, creo que es más sencillo, ¿no? No hay una conducta de daño físico, no hay una cantidad de comida que a mí me dañe físicamente, no hay una velocidad, una ingesta que a mí me dañe físicamente. Y, Física, por sí. ejemplo, ¿cuándo podemos decir o cuándo consideráis que ya se configura un trastorno por atracón? O sea, quiero decir, porque puedes haber gente que nos esté escuchando y diga, pues esto que acaba de decir Cristina a mí me ha pasado, pero me ha pasado 2 veces aisladas en mi vida. O eso no es real. No, no, ¿Cuándo, no. cuándo, cuándo podemos decir que una serie de atracones se convierte en un trastorno por atracón? Dicho de alguna manera. Oficialmente hay una temporalidad específica que son durante 3 meses, creo que eso eran 2 veces por semana, pero eso realmente eso es como que muy difícil. Al final, que a una persona le pase con cierta frecuencia o que quizás todas las semanas a mí me ocurra este tipo de patrón de ingesta o que incluso más de una vez en semana a mí me esté pasando, yo ya diría que podemos empezar a evaluar si hay un trastorno de atracón. Al final, el trastorno de atracón no es simplemente el momento de comer y cómo como, sino cómo me Ujú. siento después de comer, la culpabilidad que suele acompañar, aunque no haya una conducta de purga ni de compensación específica, pero el malestar y la culpa viene siendo el mismo, el rechazo por lo que he Claro. consumido, todo eso que ya hay alrededor que se va construyendo y la desconexión con las sensaciones de hambre y saciedad y con lo que siento en general es lo que va acompañando al atracón. ¿Se sabe qué prevalencia tiene el trastorno por atracón? Pues ahora mismo yo sé que ha estado subiendo, no te puedo decir el número exacto. Pero más o menos, ¿de qué estamos hablando? No te sabría decir, pero es que ha cambiado muchísimo en el último. Ten en cuenta, Gabriela, que las evaluaciones no incluían el trastorno por atracón, Claro. que no se evaluaba, no se tenía en cuenta. Ahora los cuestionarios típicos de TCA sí que incluyen algunos ítems que van evaluando el trastorno de atracón, pero sin embargo yo creo que aún así va a seguir cambiando, porque al final esos ítems creo que son muy específicos, marcados en los criterios de la DSM, que son como muy concretos, pero la Mm. realidad de la práctica en consulta es que están como muy matizados. Al final el sufrimiento de las personas está ahí, pero quizá no me pasa 2 veces en semana. Entonces ya no se considera un trastorno de atracón en Sí. prevalencia. Quizás me pasa todas las semanas y quizás me pasa siempre que llega el viernes, que acaba toda la semana, que acabo desgastada, agotada y acabo teniendo un atracón, o me pasa cada vez que voy a casa de mi familia a comer, porque allí he sido juzgada, machacada y allí no como y cuando salgo de allí tengo un atracón. Me pasa en momentos específicos, pero una vez en semana, pues eso ya no se consideraría un trastorno de atracón.
Porque ¿qué función cumple? ¿Cumple siempre la misma función el atracón? Has dicho que es más fácil de entender como una conducta, podríamos Mm, decir, de lesiva o ¿puede ser una autolesión o es una barbaridad esto? No, no, no. O sea, a ver, cuando la gravedad, o sea, la gravedad de la sintomatología cuando es muy grande, cuando hay mucho daño físico por eso que estoy consumiendo, porque a veces lo hay, ¿no? Porque claro, Claro, a veces escuchamos atracón y pues es una gran cantidad de comida, pero no hay un daño físico como tal. Pero es que hay otras veces en las que acompañamos a personas claro que sí. que es real, que se destrozan el estómago. Sí, Para mí sí. eso es como una autolesión. O sea, el trabajo que hacemos es el mismo. Además que el protocolo, el tratamiento, yo por ejemplo que trabajo más, un poco más de DBT, las habilidades de DBT que yo uso en ese caso son las mismas que en una autolesión. Y no es nunca la misma función. Es real que generalmente, en la mayoría de los casos, al final la función tiene que ver con la parte emocional, con la desregulación, ¿no? Algo está pasando que yo no tengo otro mecanismo, no tengo otra vía de salir de aquí y acabo teniendo el atracón como manera de evitación o como otro recurso, que al final es un recurso que está ahí, pero no en todo el mundo tiene la misma función. O sea, de alguna manera, para que lo entendamos bien, el atracón aparece como único recurso para volver a colocarme en algún sitio, o sea, o salir de donde estaba. Claro, eso es cuando hablamos de algo como de evitación y otras tantas veces, aunque te parezca extraño, es como una necesidad de controlar algo. A veces sentimos como tanta sensación de descontrol en nuestro día a día que al final cuando tengo un atracón, aunque el atracón suele parecer descontrol, al final yo decido lo que como, cómo lo como y hasta dónde como No, no, está claro. cuando venimos de restricción. Entonces, esas son como las formas habituales de presentación o que las que más vemos en consulta. De regulación emocional, que es con lo que más está relacionado, y con esta sensación de control. Hablamos muchas veces también de factores que predisponen a trastornos de conducta alimentaria. Em, ¿Podríamos hablar de que hay factores predisponentes al trastorno por atracón? Y el principal y más grande y más estudiado es la dieta restrictiva. El patrón dietético restrictivo es una de las cosas que más se relacionan con el poder tener un TCA, el de trastorno por atracón. Es más, hay, aquí yo estoy un poco, o sea, mi opinión aquí es un poco en contra de eso, la verdad, creo que también tendrá que cambiar en un futuro, pero el último libro que ha sacado, no me acuerdo del autor, yo soy malísima para los nombres, pero bueno, es de evidencia científica, es el libro donde se ponen pues, para los típicos, para la psicopatología que hay, los tratamientos adecuados que tienen evidencia Sí. científica. En el trastorno de atracones, lo primero que hay que hacer es eliminar toda dieta hipocalórica. Toda dieta restrictiva que haya presente hay que eliminarla porque se considera factor precipitante y mantenedor. O sea, predisponente se puede considerar predisponente, precipitante y mantenedor, las tres cosas. Entonces se elimina. Pero fíjate cómo son las cosas, que en ese mismo libro donde encontramos que hay que eliminar el patrón dietético, romper las restricciones y la importancia de todo eso, encontramos que cuando la persona está recuperada del trastorno por atracón, si presenta obesidad, tiene que volver a entrar en una dieta hipocalórica. Y es como, pero madre mía, ¿pero qué estamos haciendo? Si es que me estás diciendo que es uno de los factores tanto o sea, tanto predisponente, que si lo he tenido a lo largo de mi vida, me predispone a, como precipitante, que quizás es una dieta que he hecho específicamente la que me ha llevado a dar el salto al trastorno por atracón, que no será únicamente. Yo le digo a las personas que acompaño que esto es como un guiso de lenteja, que la legumbre es el ingrediente principal, pero que sin patata, zanahoria, etcétera, no hacemos el guiso. Pero hay un elemento principal y la dieta restrictiva es uno de los más grandes. Y me estás diciendo que si tengo obesidad, me vuelves a meter aquello donde es. ¿De dónde me has sacado? No tiene sentido. Que si ya he conseguido salir, porque en fin, o sea, Eso es ¿tienes actual, alguna ¿eh? idea de...? Ese libro es de 2022 y Pero es es que, evidencia, ¿eh? Cristina, esto que acabas de describir es para mí el gran problema al que nos estamos enfrentando. O sea, estamos llegando, en mi opinión, profesional, que yo no soy nadie, pero vamos, como estamos hablando aquí en mi podcast, pues la doy. Para mí estamos llegando a una especie de callejón sin salida o una rotonda en la que creo que como sanitarios en general nos está costando mucho soltar a nosotros como profesionales las dietas. Yo creo que para mí mi intuición me dice que tiene lo que hemos hablado antes con los niños, tú y yo, de decir, es como un salto de fe, ¿no? Decir, vamos a dejar a confiar en que la gente va a tomar buenas decisiones y va a ser responsable con su salud en integral.
Ser responsable con tu salud es ir al gimnasio aunque no te apetezca, ¿no? Hacer un movimiento que hayas encontrado que te guste, bla, 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 ¿no? Si puedes y te lo puedes permitir, todo eso, obvia decirlo. Pero también es responsable para tu salud comer tarta en el cumpleaños de tu madre, ¿sabes? Es que eso es responsabilidad y al final yo creo que todo esto tiene mucho que ver con esa especie de que nos imaginamos cuando vamos a acudir a un profesional sanitario que es él o ella el que nos manda y nosotros obedecemos. El Y no control. le damos como a la persona que estamos acompañando esa parte de decir, eres igual o más importante que yo. O sea, yo puedo saber de nutrición la tira, puedo llevar estudiando 20 años, pero tú eres el que estás, ¿sabes? Todos los días contigo. Y hasta donde sabemos comer vas a tener que comer. Entonces, ¿qué más que darle a esa persona confianza, ¿no? Y lo difícil que es que la persona la pueda ser capaz de coger y quedársela para ella. Porque se ha creído que no sabe. O sea, para mí ese es el problema. Si te No das sé qué cuenta, opinión tienes tú, se me ponen los pelos de punta porque yo sabes que lo vivo todo mucho, total, pero totalmente igual, porque es que además yo siento que somos grandes desconocedores de lo que necesitamos. O sea, si es que me paso gran parte, yo creo que llevo una temporada además bastante grande, que gran parte del trabajo en consulta es acompañar a la persona a que se dé cuenta de lo que necesita, tanto física como psicológicamente, ¿eh? Porque al final vamos haciendo cosas como por inercia, es que debo de ir al gimnasio, es que debo de comer más verdura, es que debo de, pero bueno, ¿y tú qué necesitas? Porque es que a lo mejor me está diciendo que la ensalada te sienta súper mal por la noche, pero ¿dónde vamos? Pues cómete otra cosa. No es que total. la ensalada es mejor por la noche. Vamos a ver, yo qué necesito, cómo me hace sentir la alimentación, que eso forma parte también de alimentación intuitiva, ¿no? Y de reconocer si algo a nivel digestivo no me sienta bien, no me lo voy a comer. Igual con el resto de cosas de nuestro día a día, tanto a nivel de actividades, etcétera, como tú estás contando, de responsabilizarnos con nuestra salud en ese sentido, como de ver yo también que necesito en mi día a día, de poner límites, de poder atender a mis emociones, de poder atenderme y ese famoso autocuidado que tanto está sonando ahora en todos lados. Que el problema no es que no sepamos cuidarnos, que el problema es que no sabemos qué necesitamos para cuidarnos. Total. Vamos como pollo sin cabeza. Sí, sí, y tú preguntas y a lo mejor y trabajamos en consulta y a lo mejor decimos pues lo típico que se escucha por ahí, ¿no? Pero ya, pero una ducha relajante, ¿a ti te gusta? Total, a mí me pasó con el yoga, que no tengo nada en contra del yoga, pero era como que todo me parecía súper apetecible, todo el mundo yoga, yo esto es lo que yo necesito. Bueno, pues te voy a hacer spoiler, lo que necesito y lo que me viene genial a mí no es el yoga, es el CrossFit. Tócate las Todo lo narices. contrario. Es con lo que yo consigo como esa sensación de haber meditado, que yo se lo cuento a la gente y me dirá, pues estás loca. No, Pues no, y yo eso soy es verdad. así. Y Y la yo creo que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? al encontrarla ya puedes ayudarte. Es que muchas veces no estamos ahí y parece una cosa como muy simple, pero es muy complicada. Anabel González, que es una psiquiatra y Mm, psicóloga que yo admiro muchísimo, cuando trabajamos en consulta con sus cartas de necesidades, es que es increíble porque no paramos a ninguna de ellas. A ninguna. No soy capaz de ver qué necesito o me centro en algo como súper simple de necesito estar sola. Vale, pero ¿y ahora en tu soledad qué necesitas? ¿Necesitas mm. silencio, tumbarte, sentarte? ¿Por qué? Porque además cuando incluso logramos llegar a saber lo que necesito, quizás necesito, hay una chica que acompaño que lo llama el modo bolita y me encanta esa definición, ¿no? Quizás necesito el modo bolita en el sofá con mi mantita y mi cojín. Ahora está en el poder permitírmelo, en el Claro, darme permiso para claro. ofrecerme lo que necesito, porque se activan todas las creencias de estos egoísmos, soy una vaga, soy una floja, debería estar trabajando o ayudando a alguien, y se activa todo eso que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y eso ahí necesitamos mirarnos. ¿Cuánto tenemos que cambiar como sociedad? O sea, cuánto también ahora en este punto no tenemos que ser conscientes de la sociedad en la que vivimos, cuáles son los valores de esta sociedad y ver qué mal nos están haciendo, porque es un poco como lo de los estándares de belleza, ¿no? Que yo hablo mucho sobre esto en consulta. En el momento en el que te das cuenta que el estándar de belleza es un constructo social organizado y ¿sabes? Es como, hemos quedado que esto ahora mismo, en 2023, es lo bonito, ¿vale? O sea, si yo hubiera nacido en el Renacimiento, sería top model. Pero como he nacido en 2023, bueno, y como dices tú antes, nosotras somos millennials, hemos vivido en esta estética heroin chic total Mucho peor que ahora. bueno, o sea, que es que más delgadas no podían estar porque se morían de delgadez, pues imagínate.
Entonces, claro, cuando empiezas a entender eso, ese contexto que te rodea y empiezas a verlo y decir, que yo piense que tengo que adelgazar igual no es una idea mía. Y me ha atormentado toda la vida. Fíjate tú la de cosas que he dejado de hacer. O sea, es escalofriante, ¿eh? Y sobre todo yo creo más para las mujeres, pero sí. Hay un libro muy bueno, yo no sé si tú lo has leído, si no creo que te gustaría, que es de Toro, El cuerpo como delito, y él hace un recorrido desde muchísimo, no sé qué momento de la historia, de cómo cuando ni siquiera había ni televisión ni revista ni nada, de cómo la simple moda iba marcando, ¿no? Cómo se marcaba a través de los vestidos el cuerpo que se consideraba poderoso y válido para la mujer, y cómo ese cuerpo va cambiando o ha ido cambiando el concepto de belleza hasta hoy en día. Y la verdad es que a mí me impactó cuando lo leí, lo he leído 50.000 veces ya, porque siempre lo tengo que releer para los cursos, pero a mí me impactó enormemente ver y decir que somos manipuladas completamente. Yo creo que cuando haces ese clic, porque también da mucho vértigo soltar lo conocido, yo creo que es una especie como de... Vosotros siempre lo decís, ¿no? Es como, es que preferimos lo malo conocido que lo desconocido, ¿no? Nuestro cerebro es un poco puñetero para eso, pero yo creo que en el momento en el que das otro salto de fe y dices, hemos sido engañados y no, es como, yo creo que empiezas ese camino de liberación y de verdad abres la puerta a hacer las cosas como decías tú, ¿no? Para lo que tú, a descubrir lo que tú necesitas, no lo que te han hecho creer que tú necesitas. ¿Sabes? Todas esas Muchísimo necesidades. sufrimiento y muchas heridas que reparar y quizás mucho daño desde la infancia, pero es un paso tremendamente importante y muy difícil de hacer, ¿eh? No, no, increíblemente difícil de hacer porque están constantemente saliendo voces y además es que las redes sociales ahora son guerras polarizadas, ¿no? O sea, con nosotros o contra nosotros, ¿no? Si haces alimentación intuitiva es que parece que, o si dices que hay que respetar a todos los cuerpos, estás romantizando la obesidad y es como terrible todo esto, ¿no? Es muy difícil, el entorno es muy complicado y cada vez es más complicado, eso está claro, pero, oye. Hablando de lo que decías, ¿no? De la percepción de una misma y de todo eso, en el libro, en Cuida de ti, hablas de un concepto que me gustaría que nos explicaras, que hablas de la publicidad mucho, bueno, por lo menos un buen rato. ¿Qué relación guarda todo el tema de la publicidad con la percepción de nosotras mismas? Pues justo lo que estamos hablando. Si al final en publicidad, yo creo que es donde es más evidente, porque es lo que más años ha estado, ¿no? No tanto como en las redes. Bueno, y ahora las redes también, porque la publicidad es distinta, pero sigue afectando de la misma manera. Nos van marcando el cuerpo que se supone que es el que mostramos, el cuerpo que se supone que puede llevar ese tipo de prenda, que puede llevar ese tipo de pues, colonia, todo lo que rodea el mundo publicitario, esos mensajes van calando en nosotros muy poquito a poquito. Pequeñitos mensajitos que vamos guardando aquí, que me van diciendo desde muy chiquinina que ese es el cuerpo válido, que ese es el cuerpo que tengo que conseguir y con ese cuerpo a mí los demás me van a ver bien, que es una de las cosas más importantes, porque cuántas veces nos escuchamos que decimos no, pero si yo en mi intimidad no me veo tan mal, si lo que me preocupa es lo que los demás van a pensar de mí, porque nos han hecho creer, ¿no? Que los demás van a vernos mejor o peor según un cuerpo o una estética, por dejar de hablar de cuerpo, porque al final también es la estética específica. Sí, o con la edad, ¿no? Me van a ver que soy una vieja o con estas canas o cosas de estas como... Exacto. Entonces, al final, esa publicidad y todos los mensajes que nos han ido enviando desde ahí nos hacen muchas de las cosas que estamos hablando hoy que tenemos aquí. Por no olvidar también pues todo lo que afecta a los otros sentidos, como el autocuidado también hace muchísimo daño y ahora en las redes nos crean necesidades que quizás no tenemos o nos hacen creer que es el tipo de vida bueno, el que tenemos que conseguir, la forma de viaje que tenemos que llevar a cabo, porque en los adolescentes esto lo vemos muchísimo, de considerarse infelices, de decir, no, yo recuerdo este verano una chica me decía en consulta, es que mi verano es que es un rollo, porque yo solo voy a la playa. Nosotros aquí en Lebrija estamos súper cerca de la playa, pues somos unos privilegiados. Es que es un rollo, solo voy a la playa y quedo con mis amigos por la noche, pero no viajo, no he ido a las islas, no he ido, o sea, nos están haciendo creer que esa es la vida que a mí me debería hacer sentir bien y al final es una insatisfacción constante con la vida que realmente tenemos. Ya. Qué daño están haciendo, de verdad. Me gustaría tratar contigo un tema que has dicho antes, luego volvemos a ello, este es el momento de abrir el melón, de que hay muchas personas, profesionales incluidos, que cuando descubrieron el trastorno por atracón dijeron, ¡ah!
pues ya está. Eso es lo que le pasa a toda la gente que es gorda, que tienen atracones. Entonces, vamos a trabajar con ellas en el trastorno por atracón o en sus atracones, ¿no? Que tienen ingestas muy altas de comida o en su comer emocional. Hemos encontrado el problema de la obesidad. La obesidad no estaba en contar calorías, estaba en la conducta alimentaria. Ujú. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué tienes que decirnos? Que el primer día en consulta, lo primero que digo a las personas que acompaño es, esto no te va a hacer cambiar tu cuerpo. No podemos tener ese objetivo porque es como tener el mantenedor todo el rato a lo largo del tratamiento. O sea, eso que me va a mantener el problema a lo largo acompañándome todo el tiempo. El trabajo con atracones no hace que las personas adelgacen. A nivel evidencia, se sabe que cuando tenemos atracones, pues nuestro cuerpo, que es muy sabio, también se regula, ¿no? Si a lo mejor he tenido un atracón, aunque yo no compense directamente, probablemente mis ingestas anteriores se vean afectadas y me vaya regulando. Cuando quitamos los atracones, también eso vuelve a la normalidad y el peso normalmente no cambia de ninguna manera. Cambia mi relación con la comida. Quizás el cambio en mi relación con la comida va a hacer que mi cuerpo cambie de alguna forma. Y yo siempre digo la misma frase, yo no tengo ni idea de si va a ser engordando, adelgazando, tonificándose o poniéndose como quiera que sea. ¿Puede cambiar el cuerpo? Por supuesto, porque hemos cambiado una parte de nosotras. He cambiado mi relación con la comida. Y eso va a provocar cambios en mi día a día y en mí, pero ni idea de cuál va a ser el resultado. Y no podemos poner el objetivo en cuando me cure los atracones voy a adelgazar, porque precisamente el trabajo en atracones pasa por comer todos los alimentos prohibidos, pasa por romper las creencias de dieta y pasa por trabajar la relación con nuestro cuerpo. Porque la mayoría de las personas que tienen problemas con la comida en relación a atracones tienen rechazo de su imagen corporal. No digo distorsión, pero sí muchísimo rechazo de su imagen corporal. A pesar, perdón, me ha salido un gallo, a pesar de que puedan tener una imagen normativa, eso lo has... Sí, sí. Esa insatisfacción, al final, si te das cuenta, Gabriela, es un TCA. El patrón habitual en trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O el perfil que muchas veces nos encontramos, es esa insatisfacción constante con mi día a día, ese sufrimiento que me acompaña, el no encontrarme bien. Ahí también lo vamos a encontrar. Da igual si tu cuerpo es pues, más gordo, más delgado, más normativo o menos normativo. La insatisfacción con el cuerpo la vamos a encontrar en ese momento. Porque además, si yo encima tengo este tipo de consumo y yo he recibido el mensaje de que este tipo de consumo no está bien, Exacto, eso es lo que iba a pues decir. entonces mi cuerpo algo tendrá mal, ¿no? Porque no estoy comiendo bien, no estoy respetando las normas que yo considero que hay que tener, no estoy siendo saludable por esta ingesta que estoy teniendo. Ay, bueno, por acabar con un mensaje un poco esperanzador, de los TCA se sale. Pues mira, nombrando a Gemma, por supuesto. Gemma García siempre lo dice, de los TCA se sale. Y además de los atracones, yo siento que a veces puede resultar incluso un poco más sencillo salir. No voy a decir más fácil, pero a veces no, como que no hay tantas cositas alrededor como hay quizás en otros TCA cuando nos encontramos y las personas pueden encontrar mejoría muy pronto. Muchas veces rompiendo, sobre todo cuando hay como un patrón dietético tan grande, rompiendo esas creencias, rompiendo esas ideas, viendo de dónde nace todo mi comportamiento alimentario, podemos encontrar mejoría en relación a la sintomatología, ¿eh? Al que se alivie el síntoma. Eso no significa tampoco que el tratamiento de atracones sea que no haya atracones. Muchas veces los atracones me van a acompañar durante mucho tiempo en mi vida, de forma esporádica, con menos intensidad, con menos gravedad y siendo más fácil yo de llevarlo y sobre todo entendiendo por qué están ahí. Yo siempre intento explicarles que la ingesta compulsiva es como la ansiedad que decimos que es una señal de alarma. Hmm. Pues vale, pues si estoy teniendo una ingesta más compulsiva, por diferenciarlo de un trastorno de atracones, que como decíamos antes implica mucho más, ¿no? Si ya lo que tengo es una ingesta compulsiva, que es solo la conducta, voy a pararme y voy a darme cuenta de esta señal de alarma que se está despertando, ¿qué está pasando? Quizás llevo en automático todo el mes y no me he dado ni cuenta, porque me han ido pasando cosas y me he ido desconectando de mis necesidades, como decíamos antes. Pues voy a usar ese momento para poder parar y poner en marcha todo lo que aprendí en el tratamiento. Pero se sale. Eso me parece muy importante porque a veces se oyen mensajes contrarios en redes sociales, ¿no? Que no, esto es una cosa crónica con la que vas a tener que aprender a vivir y yo veo en consulta que eso es muy desesperanzador y es lo peor que le puedes decir a alguien que está sufriendo, que va a sufrir toda la vida. O sea, es que no hay peor condena que el sufrimiento. O sea, Además que, ¿en qué otras cosas decimos eso? Es que muchas veces es que es súper fuerte, y yo todo aquí el tema de la alimentación. probablemente toda Dime. la respuesta que te vaya a dar ahora la he aprendido de Gemma, porque es la persona con la que más he hablado sobre esto, Sí. pero muchas veces he escuchado a Gemma dar justo esta aplicación, ¿no? Quizás es que los tratamientos
o la persona que está diciendo eso no tiene las herramientas necesarias para poder acompañar a una persona con TCA, porque son muy difíciles de acompañar estos casos. Son muy complejos, a veces se nutren de diferentes episodios de trauma que también los puede haber, de diferentes situaciones vitales de mucha gravedad que también las puede haber, y el TCA al final lo de menos. Entonces no es que sea crónico, es que no están sabiendo mirar o trabajar con todo lo que acompaña a lo que aquí está pasando. Y otras veces simplemente es que una persona lleva tantos años que creemos que ya porque lleve tantos años es que no se va a curar. Oye, no, a lo mejor nada con el profesional adecuado, con el vínculo adecuado, con el tratamiento adecuado que esa persona necesita, y ahora sí da, y ahora puede curarse. Yo creo que eso es muy importante porque si algo necesita una persona que está transitando un TCA es esa parte como de equipo multidisciplinar, toda una. Y eso a veces es complicado. Complicado de entenderlo y complicado de llevarla a cabo, las dos cosas. Sí, Una sí, sí, cosa que, sí. que Por se eso que se dan muchos factores no, que no solo son de esa persona. no, no. Entonces, antes de decirle a alguien, oye, tú eres crónico, no tienes solución, vamos a parar a ver si quizás la solución es que no la tengo yo. Y la Yo tiene. voy a lanzar un mensaje, esto es cosecha propia, lo que dices tú, voy a unir a esto último que has dicho, igual lo tienes tú, que no nos hace peores profesionales asumir o decir que esto, por lo que sea, mira, es que llevamos varias sesiones y no consigo dar con lo que pasa. Deriva, no pasa nada. Puede ser que seas un súper experto en TCA, digo a nivel Nutri, puede ser que hayas visto muchos casos, hayas tenido muchos casos de éxito que hayas acompañado, y puede ser que ese caso no lo tengas. A veces los árboles te impiden ver el bosque, es que somos también personas y jolín, esta es mi pequeña reivindicación. Si no sabes o no puedes o sientes que estás atascado, no le eches la culpa al paciente, deriva. Me uno a ella, ¿eh? Y en el deriva o Gracias. supervisa, porque y muchas veces la supervisión acabas derivando, porque incluso aunque seas especialista en el, o sea, yo llevo, yo qué sé, yo creo que se han llevado 11 años trabajando con trastorno de la conducta alimentaria, pero yo sigo derivando. Porque yo, Claro. dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, que son ultra mega amplios, nosotros hemos hablado de atracones y de un perfil específico en atracones más unido al patrón dietético, pero es tan amplio que quizás voy a dar con un tipo de caso o con una situación vital que yo no puedo trabajar. Yo, por ejemplo, pues no tengo determinadas formaciones en trauma que me ayude a acompañar a una persona que haya vivido por un episodio traumático de Claro. gravedad. Pues tendré que derivar a la persona correspondiente. Tengo otras habilidades, por ejemplo, en dialéctica conductual, que me permita acompañar personas con autolesiones o con rasgos límite, con cosas que quizá otra persona no tiene recursos. Bueno, pues estos son los que tengo yo. Vamos a ver cada uno también cuál es su punto fuerte, cuál es su punto débil, y acompañarnos unos a otros o supervisar. Pero eso cuesta muchas veces. Bueno, pero ahí Me queda cuesta, pero nuestro deseo, que se lo lleve el viento, las ondas o lo que sea. bueno para nosotras a nivel profesional, ¿eh? Porque sentirnos con la responsabilidad de trabajar con algo con lo que Hombre. creemos que no tenemos recursos, me parece súper difícil. Mucho. Y luego que se lleva mucho el rollo este de em, si le va bien a alguien es que soy muy buen profesional, pero si le va mal es que esa persona no se ha implicado lo suficiente. Oye, perdona, es que no, o sea, aquí lo importante es la persona acompañada, o sea, tú estás, pues eso, a veces acompañas una buena champa y te lleva y dices, pues es que estoy aquí en el último momento, pero igual esa persona que ha conseguido llegar a donde quería y se ha recuperado y tú eres el que le da el alta, igual lleva un bagaje de profesionales por detrás que poco a poco han puesto ¿sabes? Su granito de arena en todo eso. Es que eso es súper importante. Y eso hay que decirlo más. En DBT hay como unos principios de cara a las personas que acompañamos que todos tenemos que tener como presentes. Y uno de ellos es que el paciente, el cliente o como cada uno lo quiera llamar, siempre lo hace lo mejor que puede, incluso cuando no hace nada. Incluso cuando creemos que no se está esforzando en el tratamiento, lo está haciendo lo mejor que puede. O sea, algo le está pasando para venir a tu consulta, pagarte, invertir una hora de su tiempo y aún así no hacer esas cosas que tú sientes que tiene que hacer o no tener esa implicación que tú sientes que tiene que tener. Lo hace lo mejor que puede. Yo creo que esas premisas a mí por lo menos me han orientado mucho en esta persona que está aquí, está viniendo, invirtiendo su dinero, invirtiendo su tiempo y haciendo todo su esfuerzo dentro de sus posibilidades actuales.
Pues con esa frase vamos a terminar el capítulo de hoy, porque ha dado para mucho, ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Cristina. A ti. Me pasa un buen ratito. Ya se me han ido los nervios. Hombre, claro, seguro que al segundo. Pues nada, muchísimas gracias. Si queréis seguir a Cristina, si no la conocíais, si hay alguien que no la conozca y quiere incluso consultar con ella, pueden encontrarla en su página web www. Dilo tú porque igual lo digo mal, porque ya metí la pata varias veces. Centrocristinandrade.com. Exacto, centrocristinandrades.com. Si os apetece seguir mi recomendación y leer su libro se titula Cuida de ti, de Editorial Vergara, y como ya dices, una mirada a tu interior, a la relación con tu cuerpo y a la alimentación. Y también la vais a encontrar en Instagram, en redes, que sigue divulgando, y si sois profesionales, pues la vais a encontrar también como docente en muchas formaciones, tanto de psicología como para Nutris también. Así que nada más, muchas gracias otra vez, Cristina. A ti por este espacio. Y nos vemos el domingo que viene. Te leemos en redes, en Instagram, nos puedes escribir a las 2 preguntas que tengas. Todo está bien y aquí mejor. Chao.